Lo tuvo todo: éxito, dinero, reconocimiento y un lugar en la historia del cine mexicano. Pero una serie de malas decisiones y un amor que lo llevó a la ruina convirtieron su vida en una tragedia digna de sus propios guiones. Juan García, el Peralvillo, pasó de escribir algunos de los mejores éxitos del cine de oro a morir solo, enfermo y en la más absoluta pobreza. ¿Cómo un hombre tan talentoso terminó en el olvido y qué lo llevó a perderlo todo? Hoy te cuento la historia de un genio del cine que brilló con luz propia, pero cuya vida se apagó entre deudas, traiciones y abandono. La historia de Juan comenzó en un entorno humilde, donde la necesidad económica marcó cada uno de sus pasos desde muy joven. Sin otra opción, se vio obligado a trabajar para ayudar en el sustento de su familia. Recorrió las calles vendiendo periódicos, ilustrando botas, buscando cualquier oportunidad que le permitiera ganar unas monedas. Aquel niño de origen sencillo no imaginaba que, con el tiempo, su ingenio y carisma lo llevarían a convertirse en una de las figuras más destacadas del cine mexicano. En su juventud, la falta de oportunidades en su ciudad natal lo llevó a tomar una decisión drástica: partir hacia Tampico, un puerto en plena expansión durante los años 30. En esa época, el auge petrolero transformaba la región en un imán para aquellos que buscaban un futuro más prometedor. Juan llegó con la esperanza de encontrar estabilidad y, como muchos otros, terminó trabajando como obrero en los campos petroleros. A diferencia de muchos de sus compañeros, él tenía una ventaja que marcaría la diferencia en su destino: su dominio del inglés. Esta habilidad le permitió entablar conversaciones con los supervisores británicos y estadounidenses, quienes lo veían con otros ojos, abriéndole las puertas a mejores oportunidades dentro de la compañía. Lo que para otros era un trabajo agotador y sin perspectivas de crecimiento, para él se convirtió en una plataforma de ascenso. Poco a poco, fue escalando posiciones, dejando atrás la labor física y acercándose a un mundo donde las conexiones y el intelecto pesaban más que la fuerza. Sin embargo, la vida en los campos petroleros no era suficiente para un hombre con sus ambiciones. Tampico representaba una etapa de aprendizaje, pero Juan aspiraba a mucho más. En 1933, impulsado por su instinto y por el deseo de encontrar nuevas oportunidades, tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México. Llegó con poco dinero, pero con una gran determinación. En la capital, encontró empleo como guía turístico, una profesión que le permitió aprovechar su capacidad de comunicación y su dominio del inglés. Su talento para tratar con las personas y su habilidad para narrar historias de manera cautivadora hicieron que rápidamente destacara entre sus colegas. Con el tiempo, se ganó la confianza de sus superiores y fue promovido a jefe de guías en el prestigioso Hotel Regis, uno de los más importantes de la época. Este ascenso significó un cambio radical en su vida. Pasó de una existencia llena de carencias a un mundo donde el dinero fluía con facilidad. Ahora podía permitirse lujos que antes parecían inalcanzables. No solo mejoró su calidad de vida, sino que también comenzó a amasar una considerable fortuna. Su astucia en los negocios y su capacidad para crear una red de contactos influyentes lo colocaron en una posición privilegiada dentro de la sociedad capitalina. Pero el destino tenía otros planes para él. En medio de este periodo de éxito, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a una mujer que marcaría su historia de manera irreversible. Lo que comenzó como un romance apasionado pronto, se transformó en un torbellino de gastos descontrolados y malas decisiones financieras. En un intento de conquistarla y retener su amor, Juan comenzó a derrochar su dinero sin medida, sin darse cuenta de que poco a poco estaba comprometiendo todo lo que había construido con esfuerzo. Al mismo tiempo que su vida personal se volvía cada vez más inestable, su camino en el cine empezaba a tomar forma. Su primer acercamiento a la industria cinematográfica se dio cuando fue contratado como extra en una producción filmada en Veracruz. Aunque era un papel sin importancia, aquel momento despertó en él una nueva pasión. 2 años después, en 1934, consiguió un pequeño papel en la película Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, y a partir de ahí comenzó a alternar su tiempo entre su trabajo en el hotel y sus incursiones en el mundo del cine. No solo quería actuar, también sentía una profunda fascinación por la escritura de guiones. Sin embargo, en sus primeros intentos, sus textos pasaron desapercibidos. Sus historias, aunque llenas de creatividad, no encontraban quien les diera una oportunidad. Pero Juan no era alguien que se rindiera fácilmente.
Sabía que la perseverancia era clave en una industria donde el éxito dependía tanto del talento como de la insistencia. Fue entonces cuando el destino volvió a intervenir en su favor. Un día, su trabajo llegó a las manos de Gilberto Martínez Solares, un director de renombre que, al leer sus guiones, quedó impresionado por la originalidad y la calidad de su escritura. Aquel encuentro marcó un antes y un después en su carrera. Finalmente, su talento era reconocido, y con ello se abría una nueva etapa en su vida. La década de 1940 fue testigo del auge de su carrera cinematográfica. Su nombre comenzó a sonar con más fuerza dentro de la industria, y con cada nuevo proyecto su prestigio crecía. Fue en este periodo cuando recibió su primer gran reconocimiento: el premio Ariel como mejor actor de cuadro por su participación en La Perla en 1948. La película, con su poderosa narrativa y su profundo mensaje social, se convirtió en un referente del cine mexicano, y su papel en ella le otorgó el respeto de sus colegas y la admiración del público. El éxito continuó al año siguiente, cuando recibió otro Ariel, esta vez como argumentista por la película Comisario en turno. Sus historias eran auténticas, reflejaban la realidad del México post-revolucionario, y estaban llenas de personajes complejos que conectaban con la audiencia. Cada premio y cada reconocimiento consolidaban su posición dentro de la industria, elevándolo al nivel de los grandes nombres del cine de oro. Pero en medio de este éxito, la sombra de su vida personal comenzaba a oscurecer su camino. Su relación con aquella mujer a la que tanto había intentado impresionar seguía absorbiendo sus recursos y llevándolo por una senda de excesos y gastos incontrolables. Lo que había comenzado como un romance terminó convirtiéndose en una trampa de la que no podía escapar. Poco a poco, sus decisiones económicas fueron minando su estabilidad. Cada lujo que adquiría para ella, cada gasto innecesario que hacía en su intento de mantener su estilo de vida, lo iba acercando más al abismo. Pero él, cegado por la emoción y el amor, no veía el peligro que se cernía sobre él. La historia de Juan García, el Peralvillo, estaba a punto de entrar en su capítulo más oscuro. Un capítulo donde la fama y el reconocimiento no serían suficientes para salvarlo de la ruina. A medida que su carrera en el cine alcanzaba su punto más alto, la espiral de decadencia en su vida personal se volvía más evidente. Juan García el Peralvillo se había convertido en un hombre respetado en la industria. No solo había demostrado su talento como actor, sino que también se había consolidado como un guionista brillante, capaz de capturar la esencia del México de su época con historias llenas de humor, crítica social y personajes memorables. Durante este periodo, colaboró estrechamente con uno de los comediantes más queridos de México, Germán Valdés Tintán. Sus guiones dieron vida a algunas de las películas más exitosas del cine de oro, entre ellas Calabacitas Tiernas, Soy Charro de Levita, No me defiendas compadre, El Rey del Barrio y La Marca del Zorrillo. Estas películas no solo fueron éxitos comerciales, sino que también se convirtieron en clásicos que definirían la comedia cinematográfica mexicana por generaciones. El humor de sus guiones era inteligente, ágil y lleno de sátira, lo que permitió que Tintán brillara como nunca antes en la pantalla. Su capacidad para crear personajes entrañables y diálogos ingeniosos hizo que sus historias se mantuvieran vigentes a lo largo del tiempo. Pero mientras su creatividad parecía inagotable en el cine, su vida personal se hundía cada vez más en un caos del que no lograría escapar. Fue en esta época de esplendor cuando conoció a Lilia Prado, una de las actrices más deslumbrantes de su generación. Su belleza la había convertido en una de las estrellas más codiciadas del cine mexicano, y su talento la consolidó como una figura respetada dentro de la industria. El encuentro entre Juan y Lilia ocurrió en una de las tantas fiestas organizadas por Germán Valdés, un evento donde las personalidades más influyentes del cine mexicano se reunían para celebrar su éxito y fortalecer sus lazos dentro del medio. Desde el primer momento, Juan quedó completamente fascinado por ella. Lilia Prado no solo era una actriz en ascenso, sino que además poseía una belleza impactante que la hacía destacar en cualquier lugar. Su porte elegante, su sonrisa cautivadora y su carisma natural la convirtieron en el centro de atención donde quiera que fuera. Juan, atrapado por el hechizo de su encanto, hizo todo lo posible por acercarse a ella,
sin darse cuenta de que este romance marcaría el principio de su ruina. El amor que sentía por Lilia lo llevó a tomar decisiones impulsivas, muchas de ellas con graves consecuencias para su estabilidad económica. A pesar de la diferencia de edad de 20 años entre ellos, Juan estaba decidido a conquistarla, y para ello no escatimó en gastos. En un intento desesperado por impresionarla, compró un lujoso apartamento en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México, asegurándose de que ella tuviera un espacio digno de una estrella. No conforme con eso, adquirió un costoso automóvil convertible, otro símbolo de la vida de excesos a la que intentaba acostumbrarla. Pero mantener ese nivel de vida tenía un costo altísimo. Juan, que durante años había sido un hombre inteligente en los negocios, comenzó a tomar decisiones financieras cada vez más arriesgadas. Su fortuna, que parecía inagotable, empezó a reducirse a un ritmo alarmante. Lo que antes era un estilo de vida cómodo y lleno de lujos, ahora se transformaba en una carga imposible de sostener. Con el tiempo, la relación con Lilia Prado se volvió insostenible. Los constantes gastos, las expectativas de una vida de opulencia y el desgaste emocional terminaron por destruir lo que alguna vez fue un amor apasionado. En medio de esta crisis, Juan cometió el error más grande de su vida. Hipotecó su propia casa en un intento desesperado por mantener su estilo de vida. Aquella decisión selló su destino. El dinero que alguna vez fluyó con facilidad desapareció por completo. Sin recursos y sin la capacidad de generar ingresos a la velocidad que los necesitaba, Juan comenzó a perder todo lo que tenía. Las deudas se acumularon, y finalmente perdió su casa. Lo que había comenzado como un sueño de éxito y reconocimiento, ahora se convertía en una pesadilla de la que no podía despertar. La situación se volvió insostenible. El mismo hombre que había alcanzado la cima del cine mexicano, ahora se encontraba en la ruina. Su estabilidad financiera y su reputación se desplomaron en cuestión de meses. Y cuando el dinero dejó de estar sobre la mesa, también lo hicieron las personas que lo rodeaban. Lilia Prado, la mujer por la que lo había arriesgado todo, se alejó de él. Con su carrera en ascenso y su belleza aún siendo su mayor carta en la industria, encontró compañía en Alfredo Leal Curi, un conocido productor y exesposo de la cantante Lola Beltrán. Mientras Juan se hundía en la miseria, la noticia de la relación entre Lilia y Alfredo circulaba en los medios de la época, dejando claro que el amor no había sido suficiente para mantenerla a su lado. Sin dinero, sin hogar y sin la mujer que amaba, Juan se enfrentó a su destino en absoluta soledad. Pero la desgracia no llegó sola. Además de la ruina económica, su salud comenzó a deteriorarse de manera acelerada. Desde hacía tiempo, padecía diabetes, una enfermedad que, sin los cuidados adecuados, podía convertirse en un enemigo silencioso y letal. El acceso a un tratamiento médico adecuado se volvió casi imposible para él. Sin los recursos para costear sus medicamentos y sin el apoyo de nadie que lo ayudara, su condición se agravó rápidamente. La diabetes descontrolada desencadenó complicaciones severas, insuficiencia renal, problemas cardiovasculares y un desgaste físico que lo consumió en pocos meses. Juan García, el Peralvillo, pasó sus últimos días en el abandono total. Aquel hombre que había escrito algunas de las historias más icónicas del cine mexicano, que había sido aclamado y celebrado por sus colegas y el público, ahora yacía enfermo, olvidado por la industria que alguna vez lo consideró imprescindible. El 11 de octubre de 1973, a los 68 años, Juan García falleció en condiciones de extrema pobreza. Su muerte pasó casi desapercibida, un triste final para un hombre que había dejado una huella imborrable en el cine mexicano. Su legado quedó plasmado en sus películas, en sus guiones, en las historias que ayudó a construir. Pero su nombre, al igual que su fortuna, fue cayendo en el olvido. El talento de Juan García dejó huella en algunas de las películas más importantes de su época, pero su vida personal nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la fama es efímera, y que las malas decisiones pueden costar todo. Si te gustó este video, y quieres que sigamos contando la historia de actores que el tiempo dejó en el olvido, deja tu like, y dinos en los comentarios qué otro personaje te gustaría que recordemos. Nos vemos en el próximo video.